Bueno, yo quiero invitarle que me acompañe en oración y le presentemos al Señor este tiempo, le dediquemos este tiempo a Él, tiempo de escucharlo. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Usted supiera la bendición tan grande que es oír la voz de Dios en nuestra vida. Padre amado, venimos delante de tu presencia. Señor, gracias por habernos traído aquí en esta mañana. Sabemos que no es una coincidencia, no es nada diferente que tu propósito, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre bendito, yo te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada corazón, Señor amado. Jesús, muévete en medio de nosotros, llénanos, amado Señor, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, yo te presento mi vida, te presento mi corazón en esta mañana, Señor. Necesito de ti, Jesús. Yo declaro mi total y absoluta dependencia de ti, Señor. Sin ti nada tiene sentido, sin ti todo es vacío. Sin ti, Señor, la palabra que se predica sería metal que resuena, címbalo que retiñe, Señor Jesús. No serviría para nada. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pido y te invoco en esta mañana sobre la iglesia. Te pido que desciendas en medio de nosotros. Te pido que te hagas sentir, Señor. Te pido que toques nuestros corazones y nos bendigas, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: ¿sabe, hermano, que, bueno, si tienen ganas de aplaudir, aplaudan. Ahí el Señor los recibe. ¿Sabe? A partir del retiro de varones, Dios empezó a inquietar un poquito mi vida acerca de algo que les voy a hablar esta mañana. Y Dios me guió a iniciar un devocional a las 5 de la mañana. Nosotros terminamos ese retiro un lunes feriado y al día siguiente, martes a las 5 de la mañana, estaba aquí en la iglesia junto con algunos de los hermanos que estaban ahí en el retiro. Pero yo quiero decirle que no es un devocional exclusivo para varones. De hecho, ya hay algunas mujeres que han estado viniendo a las 5 de la mañana y nos reunimos aquí y compartimos la palabra de Dios. Es un tiempo donde nos apartamos a hablar con Dios, un tiempo sobre todo en el cual antes de actuar, antes de tomar decisiones, nosotros le preguntamos a Dios qué debemos hacer. Y eso me llevó a reflexionar un poquito en una parte de la vida de David, en una historia que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Y lo vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 25, tratando de entender. No, ¿sabe? La Biblia no la podemos leer como quien lee un periódico. La Biblia hay que leerla con detenimiento, la Biblia hay que saborearla, la Biblia hay que mirar palabra por palabra, porque allí está el mensaje de Dios, la palabra de Dios para nosotros. Entonces vamos a leer la palabra, segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 17 hasta el 25, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Eso nos está marcando el momento histórico. ¿Cuándo fue esto? Estaba David recién posesionado como rey. Estaba estrenándose como rey y la noticia le había llegado a los filisteos. Y dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. ¿Usted cree que los filisteos subieron a felicitar a David por su nuevo nombramiento? ¿Qué piensa usted? Los filisteos salieron a buscar a David para matarlo. Era el más temido enemigo de los filisteos, el que les mató a Goliat. Y ahora resulta que ya no es un peladito con una onda, sino que ahora es el rey de Israel. Los filisteos dijeron: nos ponemos las pilas o nos tragan vivos. Y dice: subieron para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿qué dice? Descendió a la fortaleza.
Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, versículo 19, ¿qué hizo David? Vamos a decirlo juntos, ¿qué hizo David? Consultó a David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. ¿Cuántos quieren ver eso en su vida? Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Pero mire lo que sucede en el versículo 22. Después de que ellos hicieron eso, ¿qué hacen ahora? Versículo 22 dice: y los filisteos volvieron a venir por segunda vez. Acaban de ser derrotados, pero ahora volvieron a venir. Y se extendieron ¿en dónde? En el valle de Refaim, o sea, el mismo lugar de la vez pasada, ¿cierto? El valle de Refaim. ¿Y qué hizo David? Versículo 23. ¿Qué dice ahí? Y consultando David a Jehová, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuántos esperan una respuesta de Dios? Consultando David a Jehová, él le respondió y le dijo: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25, ¿qué pasó cuando David escuchó esa instrucción? ¿Qué dice? Y David, ¿qué? ¿Lo hizo cómo? Así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Mire, en apenas 9 versículos, el cronista nos narra 2 batallas diferentes. Sin embargo, el énfasis no está en las batallas. El énfasis del pasaje no está en las batallas. El énfasis del pasaje está en cómo David enfrentó esas batallas. ¿Qué hizo David? Y miremos entonces qué es lo primero que hace David. La primera reacción de David en el versículo 27. Los filisteos se enteran que David acaba de ser coronado rey. Cogen su armamento, cogen su ejército y suben a buscar a David, porque ellos no pueden permitir que David sea rey. Ellos les iba mejor con Saúl. Pero resulta que ahora se subió el muchachito que cuando era un peladito mató al gigante. ¿Cómo será ahora que es un hombre? Y los filisteos suben totalmente decididos, determinados a acabar con la vida de David. ¿Y qué es lo que David hace? ¿Qué hace una persona cuando le dicen, recibe una amenaza y le dicen: te vamos a matar? ¿Qué es lo primero que hace? Se esconde, se cambia de ciudad, hace lo que sea. Sin embargo, David, ¿qué dice? David descendió ¿a dónde? A la fortaleza. Ahora yo le pregunto algo: ¿será que David estaba asustado? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que David salió corriendo a encerrarse en la fortaleza por miedo o para salvar su vida? ¿Qué piensa usted? Yo creo, por ahí es la cosa, que aquel que cuando era un niñito no le tuvo miedo al gigante, ahora que era un adulto mucho menos. David se fue a la fortaleza, se encerró en la fortaleza, porque era el lugar donde él podía tener intimidad con Dios. Mi amado hermano, ante una situación amenazante, ante una situación de incertidumbre, ¿qué debe hacer el cristiano? Corra a la fortaleza. Busque la fortaleza. Corre, mi amado hermano, al lugar donde puedes tener intimidad con Dios. Amadas madres, cuando yo escucho muchas veces a las madres, sobre todo a las madres de adolescentes: pastores, que yo no sé qué hacer con mi hijo. Pastores, que ya no sé qué hacer con mi hija. Cuando usted ve la amenaza que representa el mundo para ellos,
Cuando usted empieza a ver comportamientos peligrosos, acabamos de pasar esto del juego ese de la ballena azul, que cobró varias víctimas, incluso aquí en Colombia, varios suicidios. Cuando usted empieza a ver que a su hija le empiezan a llegar ciertos individuos, que su hijo empieza a andar con ciertos amiguitos, con ciertas amistades, que usted como madre, porque le digo algo, las madres tienen un discernimiento o un radar, o yo no sé qué es lo que tienen para darse cuenta de las malas amistades de uno. Vea, yo me acuerdo cuando pelado, que de pronto yo empezaba a salir así con una muchacha o algo así, de pronto mi mamá me decía, ¡ojo! Sí, pero mi mamá es que tiene cosas. Mamá, Hércules. Oiga, hermano, y pasaba el tiempo y preciso, y me acuerdo que después sí, de la que me salvé. Menos mal que corrí. Cuando usted ve situaciones así, corre al lugar fuerte, a la fortaleza donde tú puedes tener intimidad con Dios. En mi caso personal, yo lo que hice fue que me traje mi devocional para acá, mudé mi devocional para acá, para la iglesia, porque a lo largo de mi vida siempre la iglesia, el templo ha sido como mi fortaleza. En los momentos más duros, más difíciles de mi vida, cuando he tenido que afrontar situaciones adversas, el Señor me ha movido a hacer mi devocional aquí. Y es aquí donde, bueno, antes era allá en Mundo Feliz, donde el Señor me ha dado las respuestas. Es aquí donde el Señor me ha sacado de las dificultades. Es aquí donde el Señor me ha dado las más grandes victorias. Mejor dicho, es aquí mi fortaleza. Y por esa razón me traje el devocional para acá. Cada uno de nosotros tiene su fortaleza. Yo no sé cuál es tu fortaleza. Hay un hermano que una vez me decía que él en su apartamento tiene un cuarto de oración. Ahí en ese cuarto incluso tiene una almohadita para cuando se arrodilla no se le panguen tanto las rodillas. Cada uno tiene su fortaleza. Hay unos que les toca en el baño, el único sitio donde pueden tener intimidad con Dios, y el único sitio donde se salvan del pelado necio tremendo y el esposo que pide esto y lo otro es el baño. Pero cada uno tiene su lugar donde puede buscar a Dios en la intimidad, sin presión, en el patio, así se le toque subirse en el palo de mango, pero busca la fortaleza. David buscó la fortaleza no para huir. David buscó la fortaleza porque la fortaleza, él sabía que era el lugar donde Dios le hablaba, era el lugar donde él podía hacer lo que vamos a ver ahora, que fue clave en cada éxito y en cada victoria de la vida de David. En el versículo 19 nos dice qué fue lo que David fue a hacer en la fortaleza. Dice, entonces consultó David a Jehová. Ahí está la respuesta, ahí está la clave. Si usted mira, si usted lee los libros de Samuel, los libros de Reyes, donde están las crónicas de los reyes, donde está consignada la vida de David, usted encuentra que detrás de cada triunfo, de cada victoria, usted va a encontrar esto, que dice, y consultó David a Jehová. Cuando David enfrentó al gigante, cuando David enfrentó a los filisteos, consultó. Cuando David enfrentó a los amorreos, consultó. Cuando David enfrentó una rebelión, consultó. Cuando David se encontró con Betsabé, no consultó. ¿Sí ve la diferencia? Detrás de cada victoria usted encuentra que David consultó al Señor. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Le pregunta al Señor. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Mi pregunta es, ¿cuántas de nuestras decisiones están siendo tomadas como la tomó David? ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo, Señor, ¿será que lo hago? Señor, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Estás conmigo en esto?
¿me respaldas en esto o no? ¿Cuántas de nuestras decisiones están siendo tomadas después de consultar a Dios? Ojo, después de consultar a Dios. Y nosotros no tenemos excusa porque ya nosotros tenemos línea directa. Usted no necesita intermediarios para buscar la voz de Dios, ya no necesitamos eso. Entonces, ¿cuánto le estamos preguntando a Dios antes de actuar? Tristemente, en muchos casos lo que está sucediendo es que le consultamos a cualquiera antes que consultarle a Dios. Tenemos una decisión que tomar y se entera primero el amigo antes que Dios. Se entera primero el vecino antes que Dios. Se entera el compañero de trabajo antes que Dios. Se entera el compañero de la universidad antes que Dios. Se entera el que juega fútbol contigo antes que Dios. Ahora, eso no quiere decir que no le consultemos a fuentes humanas, pero ojo, no a todo el mundo usted le puede consultar. Hay fuentes humanas confiables a las que usted le puede consultar. ¿Quién cree usted que son fuentes humanas confiables? Padres. ¿Qué más? Pastores, líderes, gente que conoce la palabra, que están comprometidos con tu crecimiento espiritual. Usted les puede consultar, sí, pero dígame usted, los que han tenido una consejería con un pastor o que tienen padres cristianos y le preguntan a sus padres cristianos, generalmente cuando le consultamos a estas fuentes humanas confiables, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Qué es casi siempre lo primero que le dice el pastor? Si es un pastor, lo primero que te va a decir es: ¿y ya consultaste con Dios? ¿Cierto que sí? ¿Ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? Y hay hermanos que cuando uno les dice eso se ponen bravos, porque quieren llegar donde uno como el que llega donde el brujo y le dice: ¿y qué tengo que hacer? Y el brujo le dice: haz esto, haz aquello. No, pero el pastor no es así. El pastor tiene que decirte lo que dice la palabra. Consúltale a Dios. David le consultó a Dios. Y casi siempre lo primero que te dicen es: ¿ya le consultaste a Dios? Y lo segundo que te dicen que es: voy a orar. Te va y le pregunta al pastor, el pastor le dice: bueno, voy a orar, voy a consultarle a Dios. Y ojo con eso, cuando el pastor a usted le dice voy a orar, nunca significa que ya usted no tiene que orar, porque hay gente que dice: no, ya si el pastor va a orar, yo voy a dejarlo que él ore, y al día siguiente lo llamo y: pastor, ¿qué hubo, qué? No, todo bien. Pastor, no me tiene ninguna noticia por ahí. Pastor, ¿no será que de pronto usted oró por mí, verdad? Sí, claro, mío, yo oré por ti. Pastor, ¿y qué le ha dicho del asunto aquel? Mire, eso en ningún momento quiere decir que usted ahora no tiene que orar. Y como le decía ahorita, hay hermanos que les da rabia cuando vienen a consejería, y la respuesta del pastor es: tienes que orar. Mire, la respuesta del pastor en consejería puede ser básicamente dos. Una, te va a decir: ok, eso que tú estás viviendo está en la escritura, en tal parte, y la palabra de Dios dice esto y esto y esto, tú decides, ¿cierto? Eso es lo que te puede decir un pastor. O lo otro que te puede decir es: hijo, tienes que orar, yo voy a orar por ti, voy a orar contigo, y vamos a orar por esto, porque necesitas escuchar la voz de Dios. Hacer lo que hizo David antes de cada victoria: consultar al Señor. Pero muchas veces los cristianos nos estamos equivocando y estamos tomando decisiones erróneas porque estamos actuando sin consultarle a Dios. Estamos tomando decisiones sin preguntarle a Dios. Y muchas veces lo hacemos porque creemos que no lo necesitamos. Hacemos simplemente lo que nos parece. Y entonces cuando hacemos lo que nos parece, se nos arma el problema, y entonces ahí sí vamos a buscar a Dios, pero para que Dios nos salve, para que Dios nos desarme el chicharrón que hicimos.
Y ahí también llegan bravos donde uno, pero pastor, que no sé. Si no le preguntaste a Dios antes de hacerlo, ahora ¿qué puedo hacer yo? Mire, cada situación que se nos presenta es necesario consultar a Dios. Mire el caso de David. Nosotros a veces creemos que porque ya una vez, hace 15 años, yo le pregunté a Dios y Dios me dio una estrategia, entonces ya todas las demás veces son iguales. Vamos a analizar el caso de David. Vamos a mirar lo que pasó en esta pequeña historia. Se le presenta 2 veces el mismo problema. ¿Quiénes eran los enemigos en la primera vez? Los filisteos, ¿cierto? Y en la segunda vez, ¿quiénes eran los enemigos? Los filisteos. ¿Dónde se le plantaron los enemigos la primera vez? En el valle de Refaín, dice. ¿Y dónde se le plantaron los enemigos la segunda vez? En el mismo valle de Refaín. ¿El problema cuál era? La primera vez venían a buscarlo para matarlo. Y la segunda vez, ¿cuál era el problema? Venían a buscarlo para matarlo. Es decir, eran 2 situaciones idénticas. ¿Qué es lo primero que pensamos en estos casos cuando nos pasa eso? Ah, no, ya la vez pasada Dios me dijo cómo enfrentar esto. Ya no tengo que consultar, voy para adelante. La vez pasada Dios me dio una estrategia y fue efectiva. Ya para qué le voy a consultar, ya sé qué hacer. Sin embargo, ¿qué hizo David? ¿Y qué nos enseña a nosotros que debemos hacer? En la segunda oportunidad, en el versículo 23, ¿qué hizo David? Y consultando David a Jehová, él le respondió. La primera vez Dios le dijo, ve y sube, ¿cierto? Ve, yo los entregaré en tu mano. Pero la segunda vez, ¿qué les dice? No subas. Oh, sorpresa. La primera vez le dijo, ve. Y la segunda vez le dijo, no subas. Dice, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Saúl ante la misma circunstancia de David? Que le plantean por segunda vez la misma batalla. ¿Qué hubiera hecho el rey Saúl? A lo mejor hubiera dicho, mira los filisteos esto, la vez pasada se me plantaron ahí les pegué una limpia y ahora vienen otra vez. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, para que sean serios. Y va y se les manda de frente, sin pensar que seguramente los filisteos la primera vez se le plantaron en el mismo sitio y la misma situación, y ellos los atacaron de frente y los filisteos perdieron. Y seguramente los filisteos plantearon aparentemente la misma situación, pero debían haberle tenido guardada alguna sorpresita a los israelitas. Y si David no consulta a Dios, va y hace lo mismo que hizo la vez pasada, pero seguramente el resultado hubiera sido muy diferente. Ve la necesidad de consultar a Dios una y otra vez, orar sin cesar, preguntar todo el tiempo, porque el enemigo también te cambia las estrategias. El que no consulta se va de frente y se trae su derrota. El Señor le cambió la estrategia. Amados, aunque nosotros creamos que tenemos la respuesta, aunque parezca que no necesitamos consultarle a Dios porque ya no la sabemos todas, amada madre, aunque creas que esa situación con tus hijos ya está controlada, no dejes de buscar a Dios, por una razón muy sencilla: Dios es infinitamente creativo. Dios, escúcheme esto, Dios no cambia sus principios, pero sí cambia sus estrategias. Sus principios son los mismos, son inamovibles. Dios es inmutable, pero las formas, los colores, las estrategias, Dios las cambia, porque Dios es infinitamente creativo. Dios es especialista en abrir puertas donde no hay puerta. Como usted ve ese muro y usted dice, no hay forma, y Dios abre una puerta. Dios hace caminos cuando no hay caminos.
A veces nosotros nos desgastamos tocando las mismas puertas que alguna vez en el pasado se nos abrieron, cuando en realidad ya esa puerta se secó y Dios quiere abrir puertas nuevas. Porque es que las puertas de Dios y las salidas de Dios son infinitas. Pero la única manera de nosotros saber lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es orando, consultándole a Dios, bajando a la fortaleza como hizo David. A veces queremos saber la voluntad de Dios. ¿Cuántos quisieran saber la voluntad de Dios? Mire, yo creo que todos nosotros quisiéramos saber cuál es el plan que tiene Dios desde hoy hasta el día que nos vayamos con Él o que nos muramos. ¿Qué tengo que hacer? Todos queremos saber la voluntad de Dios. El problema es que queremos saber la voluntad de Dios sin consultarle a Dios en oración, sin leer su palabra. ¿Usted sabe por qué la gente busca a los brujos? Porque yo no tengo sino que pagar, voy un momentico y el brujo supuestamente me dice qué es lo que tengo que hacer y me lo dice ya, porque nosotros queremos y creemos que Dios funciona así. Señor, mira, yo tengo este problema, necesito que me respondas ya. Y por eso mucha gente cae en ese tipo de cosas. Es más, a veces llegan al Señor, le preguntan, llevo media hora y no me ha respondido, voy poniendo el brujo. En realidad las respuestas de Dios, mi querido hermano, provienen de la oración y de escudriñar con detenimiento la palabra de Dios. A veces la respuesta está ahí, está escrita, pero tienes que leerla y no leerlo como quien lee un paquito. La palabra de Dios, cuando usted se mete a leer la palabra de Dios, demanda el 100% de su atención, de su intelecto y de sus capacidades, porque es superior a nuestra razón, imagínense. La palabra de Dios hay que leerla con cuidado. Y nosotros vemos que David se mete a la fortaleza para consultar a Dios. Y yo creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que dejemos de estar tomando decisiones en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, y empecemos a tomar decisiones después de haber consultado a Dios. Y para culminar, el punto clave de David y lo que lo diferenció de Saúl, que fue clave del éxito de David, está en el versículo 25. ¿Sabe cuál es la diferencia entre David y Saúl? Saúl era un hombre que sabía lo que Dios le había pedido. Lo sabía con lujo de detalles. Tenía no solamente lo que Dios quería, sino el por qué. Mire, a mí me llama la atención que cuando Samuel le habla a Saúl, le dice, tienes que hacer esto y esto y esto, y la razón es esta. Porque a mí muchas veces Dios me dice, tienes que hacer esto, y yo le digo, ajá, Señor, ¿y por qué? Eso no es problema tuyo. Usted vaya y hágalo. Uno va y lo hace porque ajá. Pero Saúl tenía hasta las explicaciones. Pero el desobediente, aunque el mismo Dios le hable y aunque le dé todas las razones y las explicaciones, no va a obedecer. Va a hacer lo que se le da la gana. Así era Saúl. Pero ¿cuál fue la reacción de David en el versículo 25? Después de que David escucha la estrategia de Dios, ¿qué hace David? Y David lo hizo ¿cómo? Así. ¿Cómo así? Como Jehová lo había mandado. David no se puso a inventar. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando Dios a usted le da una dirección, cuando Dios a usted le da unas instrucciones, no le añada ni le quite. Hágalo así como el Señor se lo mandó a hacer. Hay gente que el Señor le dice, bueno, párate y predica. Entonces cogen una guitarra y cantan. Oye, pero estoy adorando a Dios. Estoy cantando. Y si el Señor le dice, arrodíllate y ora, entonces cogen la Biblia y predican. Estoy predicando la palabra de Dios. Pero Dios te dijo una cosa y estás haciendo otra. Cuando nosotros recibimos una dirección de Dios, la clave del éxito, mi querido hermano, mi querida hermana, es que nosotros podamos hacer así, como el Señor nos los dijo, tal cual el Señor nos los dijo. ¿Usted no ha visto gente así?
El Señor los manda a hacer una cosa y salen haciendo otra. El Señor los manda a predicar y salen cantando. Y si los ponen a cantar, entonces se van en vigilia. Y si los ponen a vigilia, entonces es ayuno. Pero el asunto es no hacer lo que Dios dice o cambiarle, mejorarle los planes a Dios. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, si vamos a consultarle a Dios, pues que sea para obedecerle. Mire, si uno como pastor a veces le pasa que llega la gente a una consejería, mire, pastores, la situación es esta y esta y esta. Ah, bueno, listo. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y usted ve que la persona escucha y sale a hacer todo lo contrario a lo que escuchó. Y entonces uno dice, ¿para qué me hizo perder una hora? Hubiera atendido mejor al otro hermano, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Me imagino que pensará Dios, Señor, háblame, dime qué tengo que hacer, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres. Y el Señor le dice, suelta eso. Ay, pero es que me gusta mucho. Entrega eso, no quiero. Corta con eso, me duele. Y entonces, ¿para qué le pregunta a Dios? David escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Si vamos a consultar a Dios, que sea para obedecerle. A veces la respuesta de Dios coincide con lo que nosotros queremos. Chévere cuando es así. Ay, yo quisiera que fuera para la derecha y Dios le habla y le dice, sí, mi hijo, efectivamente es para la derecha. Gloria a Dios. Chévere cuando pasa así, pero en ocasiones la respuesta de Dios no es la que queríamos. Ay, Señor, Padre, ¿será que tú sí quieres que yo haga esto? Señor, ¿verdad que tú sí quieres que yo haga eso? Y de pronto Dios le dice, no. A veces la respuesta de Dios es contraria. O a veces, como el caso de David, la respuesta de Dios no es ni en el mismo sentido ni contraria, sino inesperada. El caso de David, él no quería que Dios le dijera sí, que Dios le dijera no. Él simplemente esperaba y de pronto Dios le sale con algo. Él le dice, Señor, subiré contra ellos. A lo mejor él estaba pensando, no, vamos a subir y tal. Y resulta que Dios le dice, no, esta vez no vas a subir. De pronto la respuesta de Dios resulta ser inesperada, porque dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos más altos que nuestros caminos, y que como son más altos los cielos que la tierra, son más sus pensamientos que los de nosotros. Y entonces de pronto nos sale con algo inesperado, algo que no alcanzamos a entender porque es superior a nuestra razón. Y entonces el peligro cuando Dios nos habla algo inesperado es que corremos el riesgo de ponerlo en duda. Es posible que David le haya dicho a Joab, que era el general de su ejército, la primera vez fueron, pelearon y vencieron, y ahora vuelve a pasar lo mismo, y David le dice, no, esta vez no va a ser así, esta vez ellos están allá en el valle de Refaín, tú coges con unos hombres por acá, yo cojo con otros por acá, los rodeamos y vamos a hacer esto. Y de pronto el general le dijo, hey, pero si acabamos de pelear contra ellos y nos fue bien así, ahora ¿por qué vas a cambiar la cosa? Y muy posiblemente, mi amado hermano, Dios te responde algo y te da una estrategia, y es posible que la gente que trabaja contigo o la gente que tiene que estar, que está involucrada directamente con esa respuesta, es posible que de pronto te digan, no sé qué te está pasando, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, no lo entiendo, no lo comprendo. Y ahí es donde entra la sujeción. ¿Y tú de dónde sacas eso? Seguramente Joab, el general de David, le dijo, rey, no me parece. Pero el rey dice, es así, y se hace, aunque lo hayan cuestionado. Pero a pesar de todo eso, que nos cuestionen, que no nos entiendan, que nos critican, si tú sabes que has recibido la dirección de Dios, si tú sabes que has recibido la palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es, como él dice el versículo 25, hágalo así como el Señor se lo mandó a hacer, no le cambie, no le mejore los planes al Señor, hágalo así. ¿Y cuál fue el resultado?
Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Cuál fue el resultado? La victoria. Cuando usted decide, primero, irse a la fortaleza a buscar a Dios. Segundo, consultarlo, plantearle los problemas. ¿Iré contra los filisteos? ¿Cuál es el caso suyo? Señor, ¿abro este negocio o no lo abro? ¿Invierto aquí o invierto allá? Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué hago? Y luego escucha la voz de Dios, y Dios le habla y le dice: mijo, haga esto y esto y esto. Pues hágalo. Porque cuando usted lo hace, téngalo por seguro que esa batalla, antes de usted disparar la primera flecha, ya usted la ganó. La victoria es suya. Y sabe, yo entendí con todo esto, mis queridos hermanos, que es el tiempo de que la iglesia entre a la fortaleza, empiece a consultarle a Dios cada negocio, cada decisión, cualquier cosa importante de tu vida. Y después de consultarle a Dios y que reciba su respuesta, empiece a actuar tal cual Dios se lo ordenó que lo haga. Yo creo que es el tiempo de hacer eso. Y yo quiero invitarlo aquí al altar. Y yo quiero que pasen adelante aquellas personas que quieran hacer un compromiso. Si no lo está haciendo, a partir de mañana, busque, descienda a la fortaleza, como lo hizo David. Si usted quiere decirle: Señor, voy a empezar a consultar paso a paso. Si usted tiene esa decisión, yo lo invito aquí al altar y vamos a decirle a Dios que nos dé perseverancia. Le digo una cosa: la primera semana que vine aquí a las 5 de la mañana, pasaba con unas ojeras y sentía que, mejor dicho, que me iba a morir. Pero no me morí, sino que por el contrario, empecé a ver a Dios. ¿Sabe qué me empezó a suceder en estas 2 semanas? Que me pasaban cosas y yo decía: Señor, tú eres tremendo, man. Yo sé que fuiste tú. Yo sé que fuiste tú. Y usted empieza a ver a Dios actuar, obrar en su vida. Se le van a cerrar puertas y usted va a decir: Señor, tú eres tremendo, me cerraste esa puerta porque sabías que no me convenía. Así me ha pasado en estos 15 días. He tocado algunas puertas y resulta que ¡pum!, se cerraron. Pero he podido yo decir: definitivamente fuiste tú. No me cabe la menor duda. Me iba embarcando mal. Es tiempo de la iglesia consultar a Dios. Es tiempo de la iglesia buscar a Dios. Y le repito, si va a consultar a Dios, que sea para obedecer a Dios. Aunque lo que le diga le duela, aunque lo que le diga no le guste. Si le vamos a consultar a Dios, que sea para obedecerle. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Dios. Señor, yo vengo a poner delante de ti, Señor, mis decisiones, Señor, mis necesidades, Dios. Padre, hay tantas situaciones, Dios, de mi vida donde si tú no intervienes no hay nada que hacer, Señor. Por más que yo me afane, no voy a poder añadir a mi estatura un codo. Solamente la intervención tuya puede producir un cambio, Señor. Señor, hoy vengo a ti porque necesito oírte, necesito escucharte, Señor. Vengo a ti, Señor, porque si no te escucho, voy a andar como el que camina en la oscuridad, tropezando
con cuanta piedra y cayendo en cuanto hueco haya en el camino, Señor. Voy a terminar extraviado, voy a terminar lejos del lugar donde tú querías que yo estuviera, Señor. Y por eso en este momento, Señor, yo tomo la decisión y estoy aquí en el altar diciéndote, Señor, tomo el compromiso y la decisión que a partir de mañana yo empiezo a meterme contigo. Me voy a encerrar en mi fortaleza. Me voy a ese lugar que tú y yo conocemos. Y voy a buscarte. Voy a escucharte. Mira las decisiones que tengo que tomar, Señor. No quiero seguir tomando decisiones en mi sabiduría, en mis fuerzas. No quiero seguir tomando decisiones a la ligera. Quiero, Señor, tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios. Queremos conocer tu voluntad, queremos saber cuál es tu plan. Queremos que nos digas y nos traces tu estrategia, lo que tú dices, lo que tú quieres. Eso quiero hacer, Señor. Eso vamos a hacer, Señor. Nosotros tomamos el compromiso, Señor, de irnos a la fortaleza. Nosotros tomamos el compromiso de consultarte a ti y sabemos que de ti va a venir la respuesta. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, sé que vamos a escuchar tu voz, tu inconfundible voz, porque no va a ser una voz confusa, no va a ser algo que no sabemos si tú hablaste, si no hablaste, sino que tendremos la certeza, Señor. Tendremos la plena certeza de que tú has hablado, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Oh Señor, escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no
hijos que están aquí, Señor. Han venido aquí al frente, a este altar, porque te están diciendo: Dios, necesito una respuesta tuya, Señor. Padre, tú sabes cada decisión que tienen que tomar cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, habla a tus hijos, habla a tu pueblo, Señor, con toda la claridad como tú sabes hablar, porque tú eres un Dios que habla claro, Señor. Y yo te pido que tu pueblo pueda entender tus palabras y que tu pueblo pueda obedecer tu dirección, Señor. Háblale a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Padre, porque yo sé que tu respuesta viene, Señor. Yo sé que todos los que de corazón quieren escuchar tu voz, yo sé que todos aquellos que de corazón te quieren obedecer van a recibir la respuesta. Mi amado hermano, la respuesta de parte de Dios viene para ti. Su palabra la vas a escuchar en la intimidad. Cuando decidas irte a la fortaleza y buscarle, allí vas a escuchar la voz de Dios. Vas a ver a Dios y lo vas a identificar en cada acto de tu vida, porque el Señor está de acuerdo contigo en lo que nosotros hoy hemos pedido. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo tus hijos. Bendigo cada hermano, cada hermana, Señor. Te pido, Jesús, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, todo lo que hacen, Señor. Padre, bendice su trabajo, bendice todo cuanto emprenden, Señor. Padre, bendice a todo aquel que con limpio corazón te busca, Señor Jesús. Muévete a favor de tu iglesia, Señor, abriendo puertas, abriendo caminos, Señor. Toca cada una de sus vidas, Señor. Padre, bendigo Centro Bíblico Rodadero y de manera especial las madres que hay entre nosotros, Señor. Las bendigo, Señor. Bendigo el fruto de su vientre, bendigo sus hijos, Señor. Padre, muévete a favor de ellas, Señor. Glorifícate sobre sus vidas, Señor. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les lleve a casa en paz.